Hola, buenas tardes, bienvenidos para todos. Son las 6 de la tarde y es un gusto estar aquí con ustedes conectados nuevamente. Qué alegría saludarlos a todos. Mm, Bueno, pues hoy, 8 de junio de 2021, le damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos cerca de 95 personas conectadas en este webinar en esta iniciativa que construyen egresados y que es para otros egresados. Hoy queremos darles la bienvenida al webinar Declaración de Renta, Persona Natural, año 2021, año grabable 2020. Mi nombre es Ana María Leaño, me presento, yo hago parte del programa de egresados de Uniandes, que pertenece a la Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados, y es allí en donde trabajamos en generar estrategias que permitan estar cada vez más cerca de todos ustedes. Por eso, este espacio de webinar construido por egresados es muy importante para nosotros y para nuestro programa de egresados. El próximo 10 de agosto inicia la presentación de la declaración de renta de personas naturales correspondiente al año grabable 2020. Por eso hoy es un privilegio contar con los invitados que tenemos que nos ayudarán a entender quiénes debemos declarar renta, cuáles son los pasos, qué documentos necesitamos reunir, cuáles son los cambios más importantes en la declaración de renta para personas naturales para este año. Entonces, como es tan importante este tema y ya vamos subiendo el número de conexiones a 122 personas, quiero contarles rápidamente cómo funciona este espacio para que iniciemos con nuestro tema de interés. Nuestros expertos de hoy harán una presentación del tema que dura entre 40 a 45 minutos. Al final de ese tiempo habilitaremos otro tiempo más, que puede ser entre 20 y 30 minutos, para hacer las preguntas de todos los asistentes. Si el tiempo lo permite, en ese espacio vamos a habilitar el micrófono por si alguno de ustedes prefiere participar de esta manera. Para ello necesitamos que en el tiempo que destinemos para hacer preguntas, ustedes nos ayuden levantando la mano. Esta herramienta la encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Es un icono que tiene una mano pintada, así. Entonces, a través de allí, a través de ese icono, nos van a dejar saber que ustedes quieren participar. Tomémonos un segundo, ubíquenlo abajo en sus pantallas, por si alguno quiere participar de esta manera. Es importante, seguro, en la medida que corra la charla, se les va a olvidar, pero se los recordamos desde ahora, luego les vamos a volver a insistir, pero al momento de tener las participaciones con audio, esa persona a la que le damos la palabra necesita darle la opción a cancelar, silenciar ahora, que es el mensaje que le va a salir cuando nosotros como anfitriones les demos la palabra. Entonces, bueno, llegado el momento, ustedes le dan a aceptar en cancelar, silenciar ahora. Para empezar, entonces, quiero contarles quiénes son nuestros invitados de hoy. Se trata de Tatiana Jiménez Moreno. Ella es contadora pública, especialista en impuestos de la Universidad de los Andes y actualmente es la fundadora y directora de Tributa. Y también está con nosotros Rigoberto Estrada Orozco. Rigoberto es abogado de la Universidad Libre de Colombia, es cofundador de Tributa. No los escucho porque todos están escuchando bien. Bienvenidos y arranquen, un gusto tenerlos acá. Dale, muchas gracias, Ana María. Muchas gracias de compartir con ustedes este día. Bueno, ya vamos acá a compartir la presentación. Y ya un momento, por favor. Ya vemos la presentación, pero no tenemos su sonido, Tatiana.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Básicamente, pues esta conferencia habla de la declaración de renta de personas naturales para el año grabable 2020 y es la declaración que se va a presentar este año. Bueno, antes que nada, quería iniciar con esta reflexión. Conocer los aspectos básicos de la tributación me ayudan a cuidar mi futuro y bienestar. Y es que realmente es muy importante conocer todos los impuestos que pagamos diariamente, todos los impuestos que tenemos que pagar cada año y conocer toda esta carga impositiva para finalmente tener pues un mejor aspecto en temas financieros, en temas tributarios, en temas de planeación. Entonces esto claramente nos va a ayudar a mejorar nuestro futuro y nuestro bienestar. Bueno, la agenda que tenemos para el día de hoy es la agenda frente al tema de qué es declarar renta, quién debe declarar renta, los plazos para declarar renta, los documentos pues, que debemos presentar al momento de la declaración de renta, cómo está conformada una declaración de renta, las sanciones y vamos a tener algo adicional y vamos a hablar algunos aspectos básicos sobre el régimen simple de tributación. Entonces, pues es una agenda un poco ambiciosa para el tiempo que tenemos, pero pues vamos a abordar todos los temas a nivel general, básicamente pues como los puntos claves para que las personas que están el día de hoy puedan entender un poco el contexto de la declaración y puedan tener una mejor planeación, conocer pues las tarifas y de cierta manera pues alistar todo a tiempo para que no tengamos sanciones más adelante. Bueno, dándole inicio a esto, ¿qué es el impuesto de renta? El impuesto de renta pues es un impuesto de carácter nacional, se efectúa de manera periódica, digamos que se graba de manera anual y generalmente se graba el año anterior, es decir, que todos los movimientos financieros, tributarios que realizamos durante el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, los vamos a tener que plasmar en nuestra declaración de renta para el siguiente año. En este caso, este año 2021 vamos a tener que presentar el año grabable 2020. Los sujetos pasivos, en este caso, son las personas naturales, que son las personas, por decirlo así, humanas, de carne y hueso, que van a ser las personas que van a ser grabadas con el impuesto de renta. Y la base gravable, pues la totalidad de la base gravable es, digamos, todos los ingresos que obtiene la persona natural durante el año anterior. Entonces, sobre esto se va a efectuar pues la base gravable del impuesto de renta. Las tarifas del impuesto de renta oscilan desde el 19% hasta el 39%. El impuesto de renta es un impuesto progresivo. Esto quiere decir que entre más dinero ganemos, mayor va a ser el impacto en la declaración de renta. Entonces, las tarifas varían entre 19, 28, 33, 35, 37 hasta llegar al 39%. Casi que una persona que gane pues, un promedio de 300 millones puede estar logrando pues, la tarifa mayor. Básicamente lo que se plasma en la declaración de renta es el patrimonio. Dentro del patrimonio podemos encontrar los activos fijos, que son todos la casa, el apartamento, el vehículo, y también podemos encontrar las deudas también, y lo siguiente que pues plasmamos en la declaración de renta son los ingresos y también los costos y los gastos o los egresos que pues a los que tenemos lugar de acuerdo a las normas tributarias colombianas. Bueno, básicamente un aspecto bien importante y una de las preguntas más frecuentes que tenemos a la hora de conocer sobre este impuesto de renta es: ¿debo declarar renta o no debo declarar renta? ¿Cuáles son los requisitos? Y entre ellos se mencionan los siguientes.
si a 31 de diciembre del 2020, es decir, cerrando el año gravable, la cual la fecha se da el 31 de diciembre, si tuvimos ingresos iguales o superiores a 49.850.000 pesos, es uno de los requisitos que nos habilitan y nos colocan la carga impositiva de tener que declarar renta. Ahora, cuando hablamos de ingresos, basta pues mencionar que son ingresos propios, ¿sí? Porque muchas personas pueden decir, bueno, y si en mi cuenta bancaria se reflejan, por ejemplo, 60 millones, pero digamos que solamente son 40 millones míos, yo tengo que declarar renta. Tendría que declarar renta, sí, por el hecho de haber superado el tope. Y lo que sería en la declaración de renta es reflejar los ingresos propios. Y esos otros 20 millones o 30 millones en exceso, pues se tendría que declarar quien realmente es el dueño de estos ingresos si superó pues los topes. Ahora, una de las recomendaciones que nosotros realizamos es no prestar la cuenta bancaria, ¿sí? Para ingresos de otras personas. Ya en el caso en que se tengan que realizar, pues tener las respectivas pruebas en su momento. Si en algún momento la DIAN dice, venga, ¿usted por qué se reflejó en la información exógena, en la información de terceros que aparece en la DIAN, que usted tenía 60 millones, pero solamente en la declaración de renta aparecen 40 millones? Entonces uno tiene que tener las pruebas y decir, sí, señores DIAN, esos 20 millones eran de tal persona o fueron unos ingresos que yo recibí para un tercero, aquí tengo el contrato de mandato, etcétera. Otro de los requisitos que nos habilitan para tener la obligación de declarar renta es que efectuamos compras por el mismo valor anterior, 49.850.000, igual o superior a este valor. Y si también nos realizaron consignaciones por este mismo valor. Entonces, esos son como los tres valores que son iguales en esos tres aspectos, en ingresos, en compras y en consignaciones. Y otro punto bien importante es a nivel patrimonial, ¿sí? Puede que nosotros no tuvimos ingresos, pero nuestros bienes superan, son iguales o superiores a este valor. Entonces, yo tengo un apartamento que está evaluado en 170 millones de pesos. Hecho, pues ya estoy superando aquí esta tarifa de 160.262.000 pesos y tendría que declarar renta, presentar la declaración de renta y ya esto me habilitaría para ello. Igualmente, pues yo tendría que relacionar los otros aspectos de la declaración de renta. Por ejemplo, tuve 10 millones de ingresos al año, un ejemplo, pero realmente lo que me llevó a tener que presentar la declaración de renta en este ejemplo fueron los bienes. Entonces, con cualquiera de estos cuatro requisitos que nosotros cumplamos, ¿sí? Que son los generales, son los que siempre se tienen como base, como referencia. Cada año el presidente de la República, mediante un decreto reglamentario, en este caso fue el decreto reglamentario 1080 de 2020, se establecen las tarifas, los requisitos y demás para todo lo que tiene que ver con la declaración de renta de cada año gravable. Ahora, a ver, pasemos la otra diapositiva. Bueno, frente al tema de los plazos, realmente pues el tema de los plazos es muy sencillo. Los plazos y digamos los vencimientos empiezan a partir del 10 de agosto y lo que se debe revisar en el calendario tributario de la DIAN son los dos últimos dígitos. Entonces, la DIAN, pero también hay que tener en cuenta que si somos personas extranjeras, seguramente la cédula va a ser diferente al NIT que nos asigne la DIAN. Entonces hay que tener pues mucho cuidado con esto. Entonces tenemos pues el calendario tributario de la DIAN, el calendario oficial para este año para las personas nacionales. Y en este calendario pues tomamos los dos últimos dígitos de la cédula y acá nos va a mostrar pues, la fecha de vencimiento en la que debemos presentar nuestra declaración de renta. Entonces es muy importante pues tener presente estas fechas porque si se nos pasa ya nos correría la sanción mínima en algunos casos y también puede que incremente esta sanción, que ya más adelante dar todo el tema de las sanciones. En cuanto al RUT, ¿sí? Por ejemplo, hace como 2 años, algunas personas que declaran renta aquí en Colombia son residentes fiscales, pero tienen activos en el exterior,
mismas fechas. Pero ha habido oportunidades donde, por ejemplo, la declaración de renta de los activos y de los bienes que se tienen acá en Colombia es en una fecha y lo de los activos en el exterior es en otra fecha. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes es del número que esté asignado en el RUT, ¿sí? Porque no siempre va a coincidir con por ejemplo, lo del NIT, ¿sí? Lo de las cédulas aquí en este calendario. Entonces nos toca tener mucho cuidado con eso. Ok. Bueno, hablando de activos en el exterior, bueno, en cuanto al tema de los activos en el exterior, estos, digamos, la obligación de presentar los activos en el exterior está regulada por el artículo 607 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 607 del Estatuto Tributario? Dice que solo aplica esta presentación de la declaración de activos en el exterior cuando las personas superan en su patrimonio 2.000 VTs, unidades de valor tributario, que es con lo que se mide pues digamos, las cargas tributarias. Entonces, cuando las 2.000 VTs corresponden a 72.616.000 pesos para el año grabable 2021. Y esto se tiene en cuenta desde el 1 de enero del año 2020. Entonces, si mi patrimonio al 1 de enero del año 2021 supera 72.616.000 pesos, en el exterior yo tendría que presentar mi declaración de activos en el exterior. Los plazos son iguales a las personas naturales, es el mismo calendario y pues bueno, es como se mira y se analiza desde la misma óptica, los dos últimos dígitos del NIF y bueno, esto sería básicamente. Sí, Tati, para este año coincide, ¿no? Pero en otros años grabables uno va y mira en el decreto reglamentario donde están como los números asignados de fechas y todo que para presentar la declaración de renta y por ejemplo hay unos asignados para activos en el exterior y otros para la declaración de renta aquí. Entonces, pero en este año sí coinciden los dos. Perfecto. Listo. Bueno, ahorita vamos a hablar de cómo está conformada, cómo es la estructura de una declaración de renta, ¿sí? Una de las partes que tiene la declaración de renta cuando nosotros vemos el formulario 210, ¿sí? Es el patrimonio. Entonces, dentro del patrimonio, esta parte tan importante de la declaración de renta, ¿qué aspectos se relacionan allí? Uno de ellos es las cuentas por cobrar o por pagar. Entonces, a 31 de diciembre del 2020, yo debo 3 millones de pesos a X entidad financiera, entonces voy y lo relaciono allí en el patrimonio en la declaración de renta. O cuentas por pagar, ¿cierto? En este ejemplo, o cuentas por cobrar. Le presté un dinero a Pepito Pérez, me firmó un título valor, una letra de cambio y me debe a 31 de diciembre 5 millones de pesos, también relaciono esto en el patrimonio. Otro aspecto que relacionamos en el patrimonio son las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, ¿sí? Si realizamos aportes voluntarios al fondo de pensiones, relacionamos nuestros bienes muebles tales como por ejemplo el vehículo, si tenemos un tractor, por regla general debería ser absolutamente todo lo que tiene que ver con bienes muebles, ¿no? También relacionamos los bienes inmuebles como lo es el apartamento, tenemos un lote, compramos sobre planos un apartamento, tenemos un lote en el cementerio, también relacionamos esto, las acciones que tenemos, entonces si tengo acciones en X entidad, tengo un CDT con X entidad financiera, también lo relaciono, y por supuesto los créditos o las deudas que tenemos. Entonces, esto es una parte bien importante en el patrimonio. Y otra de la parte de la estructura de la declaración de renta es la cédula general. Dentro de la cédula general, esta se divide en varias partes. Una de ellas es las rentas de trabajo, ¿sí? Dentro de estas rentas de trabajo podemos encontrar aquellas personas que tienen contrato laboral, ¿sí? Son empleados, como también los independientes que reciben honorarios, ¿sí? Y ya es a través de contrato de prestación de servicios civiles. Y aquí se da una particularidad, ¿sí? Porque el año pasado, por ejemplo, los independientes podían tomarse dos beneficios, ¿sí? Como lo eran los costos y los gastos y la renta exenta de las rentas de trabajo.
Cuando hablemos de renta exenta y otro tipo de palabras técnicas como estas son beneficios que tiene el contribuyente. Para este año gravable 2020, este tipo de independientes que generan honorarios y si cumplen unas características, unas reglas, pues van a tener que escoger entre tomarse los costos y los gastos o el porcentaje asignado por la ley en las rentas exentas de trabajo. Entonces, todo dependiendo de el contribuyente, pues le va a ser más beneficioso lo uno o lo otro. Por regla general, pues va a ser más beneficioso los costos y los gastos. Otra de las partes en las cuales se divide la cédula general de la declaración de renta, formulario 210, es las rentas de capital, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más en cuanto a esta. Y otra parte es las rentas no laborales. Estas rentas laborales van a ir allí todo lo reflejado, los ingresos y demás características que no se pueden encasillar en las otras que ya he mencionado, como lo es rentas de trabajo, rentas de capital. Entonces, lo que no tenga una ubicación o pueda ser clasificado en otra parte de creación de renta, va a ir a las rentas no laborales. Pasemos a la otra diapositiva. Ya después de la cédula general, ¿sí? Pasamos a la cédula de pensiones. En la cédula de pensiones, pues esa sí es muy sencilla y vamos a hablar ahorita más adelante sobre algunos aspectos de esta cédula. Otra parte de la declaración de renta es la cédula de dividendos y participaciones. Entonces yo soy accionista en determinada empresa, tengo tantas acciones allí o tengo unas acciones en ejemplo Copetrol, etcétera. Y otra parte de la creación de renta son las ganancias ocasionales, ¿sí? Entonces que ahorita vamos a hablar también de esta parte. Vamos a empezar con la parte específica de rentas de trabajo, que es la más común, es la que la mayoría de contribuyentes o de personas pues clasifican a la hora de poder declarar renta. Este lo vamos a dividir en dos en las rentas de trabajo, ¿sí? Aquellos que perciben ingresos, ¿sí? A través de rentas de trabajo y son considerados empleados, es decir, mediante la figura de contrato laboral, ¿sí? ¿Y qué ingresos recibe este tipo de persona? Bueno, el salario, las cesantías, la prima legal, si recibió un subsidio familiar, las vacaciones, entre otros. Y también está el independiente, ¿sí? Que recibe rentas, va clasificado en las rentas de trabajo. Y este independiente, pues cuando es a través de contrato de prestación de servicios civiles, entonces es la típica persona que recibe honorarios o cobra por servicios. Y recordemos que cuando hablamos de honorarios es donde prima el factor intelectual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el trabajo de un economista, un administrador de empresas, de un contador, pues cobra es a través de honorarios, prima el factor intelectual sobre el factor manual, mientras que los servicios es lo contrario, es donde son actividades ya más manuales, más físicas, medir, pesar, colocar, entonces un servicio de transporte. Ahora, en la declaración de renta, si bien estas dos diferencias puede que no sean bien determinantes porque van clasificadas dentro de las rentas de trabajo, a la hora de las retenciones en la fuente sí son determinantes. ¿Por qué? Porque hay una tabla de retención en la fuente y recordemos que la retención en la fuente es de manera anticipada donde el Estado le dice a la persona, bueno, usted prestó un servicio o usted recibió honorarios por su actividad como economista y después de superar determinados topes o tarifas, le vamos a cobrar un porcentaje por eso que le está pagando a usted la empresa. Entonces yo, como economista, voy, presto un servicio a X empresa, le cobro 3 millones de pesos y ellos me van a hacer una retención en la fuente, ¿sí? A título de renta. Entonces me dicen, le vamos a retener el 10% de esos 3 millones de pesos. Entonces yo ya sé que me retuvieron 300.000 pesos, que es el 10%. Y eso es para contribuir de manera anticipada, ir recaudando el impuesto de renta, ¿sí? Entonces, si yo a final de año, el 31 de diciembre de 2020, yo cumplí con algunos de los requisitos que mencionamos en el inicio de esta presentación, yo voy a ir a una parte de la declaración de renta donde dice retenciones y yo le voy a decir al Estado, ejemplo, me tocó pagar 5 millones de impuesto y yo le voy a decir al Estado, hey, señor Estado, si bien me da a pagar 5 millones de impuesto, yo por aquí les voy a
a clasificar o voy a colocar que en algún momento yo presté un servicio profesional a X empresa como economista y me hicieron una retención de 300.000 pesos. Entonces tenga en cuenta que yo ya de manera anticipada ya le aboné, ya le pagué una parte de lo que usted me está cobrando en este momento, ¿sí? Ahora puede surgir una de las preguntas. ¿Y qué pasa si yo no tengo que declarar renta, si yo no cumplo los requisitos? Pues la ley dice que se tendrá como estas retenciones que se hicieron en su momento como el impuesto de renta de mi parte. Entonces, aquí es donde viene otra pregunta. Bueno, ¿y yo puedo presentar la declaración de renta de manera voluntaria si no tenga la necesidad de hacerlo, la obligación? Pues en algunos casos es muy beneficioso porque si a una persona le hicieron las suficientes retenciones y estas representan un valor considerable, se puede presentar de manera voluntaria la declaración de renta y lo que se haría, porque esta persona posiblemente no le da a pagar impuesto, es que se va a generar un saldo a favor por estas retenciones. Y ya más adelante esto se podría solicitar la devolución del mismo saldo a la DIAN. Listo, sigamos con la otra diapositiva. Bueno, esto es lo que comentábamos ahorita en cuanto a los independientes que reciben honorarios y si cumplen algunas características de prestación de servicios personales y contratan a X cantidad de personas, pues se van a clasificar ya sea dentro de rentas de trabajo o se van a ir para otro lado de la declaración de renta, que son las rentas no laborales. Y recordemos aquí lo importante que mencionábamos ahora, y es que el independiente que esté clasificado por las rentas de trabajo en la declaración de renta, para el año gravable 2020 va a tener que escoger entre tomar el beneficio de las rentas exentas del 25%, ¿sí? Es decir, el Estado le dice, bueno, usted tuvo X cantidad de ingreso, pero después de usted hacer una depuración, después de usted hacer una resta, usted le va a aplicar un 25% y ese valor que quede es lo que se va a gravar, es sobre lo que usted va a pagar impuesto. O el independiente va a tener que escoger o puede escoger mejor los costos y los gastos. Entonces, cuando es el 25%, pues es muy fácil, usted no tiene que probar entre comillas nada, pero cuando es costos y gastos, pues sí tiene que ser muy juicioso en tener todas las facturas, en que cumplan todos los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y demás, etcétera. Entonces, aquí va a ser pues como el depende, la palabra clave en derecho. ¿Qué me tomo? ¿La renta exenta del 25% como independiente o los costos y los gastos? Depende de su actividad económica, depende de sus ingresos, depende de cómo tiene soportado los costos y los gastos, etcétera. Sigamos. Ahora, hay otra parte en la cédula, en la declaración de renta, que es las rentas de capital. Y estos son ingresos que hemos obtenido, por ejemplo, por rendimientos financieros. Entonces yo tengo un CDT con el banco X y esto me generó determinados rendimientos financieros durante el año gravable 2020. Hay una parte de allí que es el factor inflacionario, así es que se llama el factor inflacionario, y que no va a estar grabado. Entonces, componente inflacionario, eso. Bueno, es que acá me toca aprender de la parte de los contadores, que es difícil para nosotros los abogados, el componente inflacionario. Y viceversa, nos toca aprender de las dos profesiones. Bueno, también los rendimientos financieros de los préstamos. Yo tengo, por ejemplo, arrendado un local en el centro comercial, tengo arrendado un tractor, entonces también estos ingresos irían reflejados allí en la declaración. Ahora, muchas personas dirían, bueno, si yo tengo los arrendamientos, yo tengo arrendado un apartamento, pero resulta que me pagan en efectivo, entonces yo tengo que reportar esos ingresos. La ley es general, dice, debo reportarlos, ¿sí? Y muchas personas dicen como, ay, si eso no aparece en la información exógena y demás, pues mejor los omito. Entonces, esto ya es donde se entran todo este tipo de preguntas, de cuestiones y demás, ¿cierto? Pero todo depende de, y la regla general es que nosotros debemos reportar todos nuestros ingresos de conformidad con todas las leyes y podemos tomar los beneficios. Ahora, otros ingresos que debemos reportar son las regalías, por ejemplo, como derechos de autor. Yo escribí un libro, percibo regalías por estos derechos de autor, por este libro, o de propiedad intelectual. Estos son algunos ejemplos y hay que tener en cuenta que cada uno de estos ingresos en algunos tiene unos limitantes, en algunas ocasiones hay unos porcentajes que se pueden tomar como ingresos
no constitutivos o rentas exentas o como descuento tributario. Bueno, son palabras técnicas que a mí me gusta decir beneficio tributario, independientemente de que se llame ingreso no constitutivo de renta, independientemente de que se llame renta exenta, descuento tributario, etcétera. Y la otra parte de la declaración de renta de esta cédula general son las rentas no laborales. Ya mencionaba ahorita que lo que no clasifique en las otras partes de la declaración de renta, es decir, lo que no clasifique en rentas de trabajo, lo que no clasifique en rentas de capital, lo que no clasifique en dividendos, etcétera, va a ir a esta parte que es rentas no laborales. Como, ¿qué aspectos pueden ir reflejados en esta parte de la declaración de renta? Más que todo son las personas independientes, empresarios, emprendimientos. Entonces, por ejemplo, todo lo que es los cultivos, la ganadería, si yo recibí una recompensa del Estado, si yo recibí algún apoyo o subsidio económico del Estado y es condonable, los derechos de explotación de propiedad industrial, las gananciales al momento de la liquidación de la sociedad conyugal. Si, por ejemplo, en algún momento cuando yo hago aportes a las cuentas AFC, que son estas cuentas que tienen que ver con el ahorro y el aporte para la construcción de vivienda. En ese momento, cuando yo lo hice en mi año gravable, esto me representó un beneficio para mi declaración de renta, para que yo no tuviera que pagar X cantidad más de impuesto. Pero hay unas condiciones. Si yo, por ejemplo, no dejo ese aporte en ese fondo durante determinados años y voy y lo retiro después, ¿sí? Y digamos que el tiempo de permanencia, un ejemplo, eran 10 años y yo no cumplí con los 10 años. Entonces, si yo voy y retiro ese aporte que en su momento lo realicé para que me beneficiaran la declaración de renta, pues se va a convertir como un ingreso gravado y va a tener que ser llevado a la parte de rentas no laborales en la declaración de renta y efectivamente la entidad me va a efectuar a mí la retención. Sigamos acá. Listo. Y aquí sigue la parte de las sanciones relativas a la declaración de renta. Hay muchos tipos de sanciones, sí, pero aquí vamos a hablar solamente de lo del tema de hoy, que es la declaración de renta. Y la ley o el estatuto tributario dice que cualquier sanción no puede ser inferior a la mínima. ¿Y qué es la mínima? 10 VTs, cada unidad de valor tributario. ¿Y cuánto es el equivalente de una unidad de valor tributario? Son como 35.000 pesos algo para el año gravable 2020. En este caso, la sanción mínima, que son 10 VT, son 363.000 pesos. Entonces, una de las sanciones que nosotros pagaríamos en declaración de renta es cuando se da la extemporaneidad. Ejemplo, ya Tatiana ahorita nos explicó el calendario tributario. A mí se me vence el plazo para declarar renta el 10 de agosto, pero yo fui y presenté el 12 de agosto. De entrada, yo ya tengo que pagar por 2 días de extemporaneidad la mínima, 363.000 pesos como regla general, dependiendo de el impuesto a cargo, dependiendo de cuánto me toca pagar, pues esa sanción va a aumentar o se va a quedar en la mínima, que son 363.000 pesos. Hay otra sanción que es la que tiene que ver por no declarar. La anterior es que yo declaré tarde, ¿sí? Después de la fecha. Y la otra es por no declarar. Entonces aquí ya es más agresivo de manera coloquial, digámoslo así, porque la DIAN me requiere y me dice, hey, señor contribuyente, usted tenía que declarar renta y usted no lo hizo. Entonces usted ya no va a aplicar la sanción de extemporaneidad, sino que usted va a aplicar la sanción por no declarar y por favor vaya a mirar el artículo 643 del Estatuto Tributario y allí habla de un porcentaje que yo tengo que aplicar sobre mis ingresos o sobre el impuesto a cargo o sobre el patrimonio, todo dependiendo de... Y hay otra sanción que tiene que ver con la declaración de renta, que es la sanción por corrección. Entonces, digamos que se me vencía el plazo para presentar declaración de renta el 10 de agosto. Yo lo presenté el 10 de agosto. Muy bien. Pero después, a los 5 meses, yo me di cuenta que la declaración de renta quedó mal presentada. Quedaron mal los cálculos, yo no tuve en cuenta algunos ingresos, etcétera. Entonces el Estado le va a decir a uno, bueno, dependiendo de lo que usted tenga que corregir en la declaración de renta, usted va a ir a mirar determinados artículos del estatuto tributario. Y como nota, tener en cuenta que cuando vayamos a hacer la corrección, no solamente hay que mirar
el tiempo en que vamos a hacer la corrección para efectos de calcular la sanción, sino que tenemos que mirar si esa corrección tiene que ver con un aumento del impuesto a pagar o una disminución del saldo a favor en el caso que yo tuviera saldo a favor. ¿Por qué? Porque hay unas limitantes, ¿sí? Hay un tiempo determinado. Si bien la declaración de renta adquiere la firmeza a los 3 años después de presentada, ¿sí? ¿Qué significa la firmeza? Que en ese tiempo, cuando se cumplen los 3 años, ni el contribuyente ni la administración tributaria puede modificar la declaración tributaria, ¿sí? La declaración de renta. Entonces, si bien hay ese tiempo, también hay un tiempo donde el Estado me dice, hey, si usted va a corregir, pero le va a aumentar el impuesto a pagar o le va a disminuir el saldo a favor, tenga en cuenta que hay un tiempo para eso, ¿sí? En el caso, por ejemplo, donde va a aumentar el saldo a favor, yo tengo un año, ¿sí? Entonces yo no me puedo guiar como, apenas presenté la declaración de renta en el 10 de agosto del año 2021 y si ya han pasado 2 años, ¿sí? Más de un año, y yo me quiero aumentar el saldo a favor, pues no lo voy a poder hacer porque ya quedó como consolidado ese aspecto allí. Listo, y ya para terminar por mi parte aquí en cuanto a estos aspectos que hemos mencionado, los contadores son más técnicos, más de números y demás, y aquí hay un público muy variado y a mí me gusta decir, mire, hay beneficios tributarios. Vamos a hablar de 5 tipos de beneficios tributarios independientemente de cómo se llamen. Hay unos beneficios tributarios que se llaman ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? Hay otros beneficios tributarios que se llaman rentas exentas. En algunos casos es limitado, en otros casos es ilimitada esa renta exenta. Hay otro beneficio que se llama deducción. Y hay otro beneficio que se llama costos y gastos. Y hay otro beneficio que se llama descuento tributario. La diferencia, ¿cuál es? Todos son beneficios, todos van a permitir que el contribuyente en su declaración de renta pueda en cierta medida disminuir el impuesto a pagar. ¿Cuál es la diferencia? Que un beneficio va y depura o toca los ingresos brutos, otro beneficio va y merma o depura la renta líquida o la renta presuntiva, según el caso. Otro beneficio como la deducción va y influye en la base gravable del impuesto. Otro beneficio como los costos y los gastos ya van y de acuerdo a lo que sea, si es un costo o es un gasto. Y esto es una de las preguntas muy importantes que siempre nos hacen cuando nos consultan. Venga, ¿y qué es un costo y qué es un gasto? Entonces, recordemos que el costo es todo aquello que se invierte en el proceso de producción del bien o del servicio. Yo vendo tortas, entonces yo voy y compro una leche condensada. La leche condensada es para la torta, entonces esto sería un costo. Pero yo tengo que ir y entregar la torta. Entonces voy y pago un servicio de transporte, ¿sí? Entonces eso ya sería un gasto, ¿sí? No está relacionado directamente con el proceso de producción de la torta, pero tiene que ver con la actividad económica. Y el descuento tributario es otro tipo de beneficio y este lo que hace es disminuir el impuesto básico de renta, ¿sí? Ahorita en la próxima diapositiva vamos a ver algunos de los beneficios tributarios y muchos de ellos están discriminados y algunos tienen que ver con ingresos no constitutivos de renta, otros con rentas exentas, otros con deducciones, etcétera. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de beneficios tributarios, ¿sí? De entrada, por ejemplo, un empleado, ¿sí? Alguien que perciba ingresos por rentas de trabajo, la ley le dice, mire, usted de entrada no tiene que hacer nada, no tiene que hacer ninguna planeación tributaria. A usted le vamos a dar 2 beneficios. ¿Cuál? El 25% que le vamos a dar como por ley, ¿sí? Para que usted lo aplique en su respectivo momento en la depuración o en la resta que tenga que hacer de todos sus ingresos. Otro beneficio, los aportes que usted haga a pensión y a salud. Listo, esos son los 2 beneficios de entrada. Pero hay otros beneficios que dependiendo de la planeación tributaria de cada contribuyente puede acceder a ellos. Por ejemplo, yo realicé una donación a X fundación, doné 1.000.000 de pesos. Entonces, cuando yo voy a hacer la declaración tributaria, esta donación está catalogada como un beneficio tributario de descuento tributario. ¿Y yo me puedo tomar el 1.000.000 de pesos? No, señor. Para estos beneficios, muchos de ellos hay un porcentaje, hay unas limitantes mensuales, anuales, entonces todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Aquí ustedes pueden ver los diferentes tipos de beneficios, por ejemplo, el beneficio acá de prediales, lo que usted pagó en ICA, etcétera, aplica para determinada parte de la declaración de renta.
por ejemplo, acá el dependiente económico, mi hijo, mi mamá, mi papá, entonces eso tiene unos porcentajes, etcétera. Y aquí como nota importante hay que mirar qué beneficio aplica a cada quien, ¿sí? Tener en cuenta los porcentajes y las limitantes para los beneficios. Bueno, ya digamos, viendo esto desde un punto de vista en números, acá les quisimos traer un ejemplo de una persona que gana un salario de 7.500.000 mensual y que al año recibió 90 millones de pesos como salario, más la prima que fue 7.500.000 más las cesantías. Entonces el ejemplo que tenemos acá es con beneficios, como decía Rigoberto, y sin beneficios. Ya plasmado en números, como un ejemplo de una declaración de renta de una persona asalariada y ver cuál es su impacto al tener pues una buena planeación tributaria o al definitivamente dejarlo al azar y no tener una planeación tributaria. Entonces, ¿cuál es el impacto en el impuesto de renta? Entonces, bueno, en la parte izquierda podemos ver la declaración de renta sin beneficios. Entonces, básicamente acá lo que vemos es que a la persona le ingresó un total de 105 millones de pesos, pero también tuvo unos ingresos adicionales que no son constitutivos de renta y que sirven para ir disminuyendo la base gravable, que son el pago de la salud, el pago de la pensión y el pago al Fondo de Solidaridad, que es el 1%. Entonces, acá se pudo disminuir 8.100.000. Luego vemos que se tomó unas rentas exentas, las básicas, que pues digamos como que la ley se las da, pero no porque él hizo algún esfuerzo adicional o ella, bueno, hablemos de cualquiera de las dos personas. Y entonces se tomó como cesantías 7.500.000 que le permite la norma en el artículo 204 del Estatuto Tributario. Y adicional a eso se tomó el 25%, que es un beneficio que pues le dan a todos los contribuyentes. Entonces, en este caso, nos dio un total de rentas exentas de 29.850.000 pesos. Deducciones no tuvo ninguna porque pues acá no, la persona no hizo planeación tributaria, no tomó como beneficios adicionales y entonces, en total solo se puede restar de su base gravable 29.850.000. Tenía la posibilidad de haberse restado 38.760.000, pero solo accedió a 29.850.000, quedándole una renta líquida de la cédula general de 67.050.000 pesos. Esto dándole un impuesto a cargo de 5.955.480, o sea, casi 6 millones de pesos. Acá, con este impuesto a cargo, como les explicaba al inicio, la tarifa es progresiva, entonces entre más gane el contribuyente, mayor va a ser la tarifa. Entonces, este contribuyente alcanzó la tarifa del 28% dentro de la tabla pues, de las tarifas de renta. Luego vemos el ejercicio con los beneficios, pero no sé si Rigo tiene alguna observación frente al tema de la declaración sin beneficios. No, Tati, pues básicamente está muy bien aclarado el tema, pero vemos que en esta primera parte lo que está en la columna izquierda es aquel empleado, sí, que fue las rentas de trabajos que tomamos para dar esta práctica, sí, que es lo más común. Vemos que este empleado, pues, entre comillas, no realizó mayor esfuerzo más allá de lo que la ley le dio, sí, como beneficios. Entonces, ¿qué hizo este empleado? Pues yo me tomo lo que me da la ley. ¿Qué fue? Lo que pagué en EPS, sí, la salud, la pensión, y en este caso este empleado que ganaba más de 4 salarios mínimos, pues la ley dice que tiene que realizar un aporte al Fondo de Solidaridad Pensión del 1%, ¿sí? ¿Por qué? Porque ganaba más de 4 salarios mínimos mensuales. Entonces, esta persona le tomó lo básico y las cesantías, sí, como renta exenta, es decir, como beneficio, parte de las cesantías que le pagaron, la ley o el Estado le dice, bueno, a ustedes las cesantías que le pagaron durante el año gravable 2020, 7.500.000 pesos, no se van a tomar en cuenta para que sea parte de la base gravable, ¿sí? Y le vamos a dar el 25%. Entonces, mire que en este caso, Tati, usted muy bien lo mencionaba, este contribuyente
tenía la posibilidad de tomarse hasta 38.760.000 pesos, que es el límite del 40%. Pero este empleado solamente le alcanzó hasta 29.850.000 pesos. Entonces miremos la diferencia de 8 millones y algo, ¿cierto? Por eso le da a pagar este impuesto a cargo de 5.955.480. Y como bien lo decía usted, Tati, hay unas tarifas marginales, ¿sí? Las cuales ya las explicó al principio. La primera de ellas era el 19%, ¿sí? Que es la mínima, pero miremos que este empleado se pasó a la segunda tarifa marginal, que es del 28%, y por eso pagó este impuesto de 5.955.480 pesos. Ahora, Tati, vamos a ver y por favor explíquenos la parte derecha de la diapositiva, donde vemos un empleado que tuvo una planeación tributaria, es decir, antes de la planeación tributaria empieza un año antes, ¿sí? No en el mismo año gravable. Es decir, yo ya debería estar planeando el año gravable 2021 para declararlo el próximo año y decirle a mi contador, a mi abogado, venga, ¿qué tengo que hacer en este año 2021 para que el próximo año que yo vaya a declarar no tenga que pagar tanto impuesto o pueda hacer lo menos posible? Entonces, a veces no es porque la ley diga como, ay, usted tiene que pagar tanto impuesto y ya no. Muchas veces es porque nosotros como contribuyentes no acudimos a los diferentes beneficios tributarios. Y recuerden que ahorita mencionamos 5 tipos de beneficios tributarios. Vamos a ver el ejemplo, Tati, donde este empleado buscó la ayuda profesional, realizó su planeación tributaria y realizó algunos aportes a diferentes tipos de beneficios tributarios. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver la otra cara de la moneda, con beneficios. Los mismos ingresos, 90 millones de pesos, la prima 7.500.000, la cesantía 7.500.000, para un total de ingresos durante el año gravable 2020 de 105 millones de pesos. Tenemos también los mismos ingresos constitutivos, nos los restamos para disminuir nuestra base gravable, entonces la renta líquida nos da 96.900.000. A eso le aplicamos algunas rentas exentas, por ejemplo, en este caso el contribuyente puede aportar a fondos AFC o aportar a, pues los fondos AFC son los fondos de fomento a la construcción, y aportar a los fondos voluntarios de pensiones voluntarias también puede, digamos, tiene la posibilidad de aportar. En este caso dejamos que el contribuyente aportara 370.000 pesos durante el año gravable 2020. Tenemos en cuenta estas cesantías que también pues hacen parte de las rentas exentas, y el beneficio que le da la ley, que es las rentas exentas del 25%. Entonces todas estas rentas exentas nos da un total de 27.250.500 pesos que el contribuyente se puede volver a restar de su base gravable. Y adicional a eso, tiene un dependiente económico, que el dependiente económico, él se puede restar el 10% de, pues, de sus ingresos, pero pues tiene una limitación, pues según el estatuto tributario, que no puede exceder de ciertas VTs. Y supongamos que el contribuyente tuvo algunos meses en los que aportó a medicina prepagada. Entonces, en total de deducciones se tomó 11.500.000 pesos. Teniendo así casi que el 40% que tiene de límite, que son, perdón, que tiene de límite, que es 38.760.000 pesos, él se puede tomar como todo este límite del 40%, se tomó 38.752.000 pesos, casi logrando el 40%. Entonces esto nos dio una renta líquida de 58.147.000 pesos. Y el impuesto a cargo son 3.674.000 pesos, lo que hizo que aplicara, como decía Rigoberto, a la tarifa marginal del 19%, la más bajita. Entonces, bueno, la más bajita es 0, pero pues sigue la del 19%. Entonces, básicamente que pues estamos hablando casi de que la persona se está ahorrando como un promedio de 2 millones de pesos teniendo su planeación tributaria, y que es un dinero que lo invirtió en salud, que lo invirtió en un ahorro de fondo de pensiones, que pues se tomó ciertos beneficios que más adelante pues él los puede retirar o los puede utilizar en otra cosa, y que no, pues no tuvo la necesidad de pagarle ese dinero a la DIAN, sino que se lo pudo ahorrar. Entonces,
pues realmente la reflexión acá es a que utilicemos todos los beneficios tributarios a nuestro favor, dándole un buen uso, porque realmente podemos acceder, por ejemplo, a medicina prepagada y pues no tener que pagarle, digamos, a la DIAN, pero sí podemos utilizar ese dinero de pronto en salud, que eso nos genera un mejor bienestar y bueno, no sé si tengas Así algo es, adicional. Tati. Y aquí en este ejemplo, de la parte derecha de la diapositiva de este contribuyente que realizó una planeación tributaria, pues vemos cómo accedió a cada uno de estos beneficios, ¿no? Y para que de esta manera tan exacta, ¿sí? Faltaron como 6.000 pesos para llegar al 40%, pues evidentemente no es una coincidencia, ¿sí? Se hizo una planeación, se le dijo a la persona como, bueno, usted va a hacer, puede hacer, acceder a estos beneficios, ¿cuál le interesa? Está este, está aquel, ¿cuánto va a aportar a esto? Puede aportar este porcentaje. Entonces, como dice Tati, no lo perdió, ¿cierto? No lo perdió porque tras de que le sirve en la declaración de renta, pues le va a servir en todos estos otros, en la construcción de vivienda, en el aporte a fondo de pensiones voluntarias. Y recordemos lo que mencionábamos ahora, hay ciertos movimientos tributarios que se realizan y usted debe cumplir determinado X de tiempo, ¿sí? De que esos aportes queden allí. Aquellos que son voluntarios, usted los puede retirar el otro año, pero si usted los va y los retira, pues van a ser grabados, le van a cobrar retención en la fuente porque no cumplió con lo que dice la ley, ¿sí? Ahora, una de las preguntas, Tati, que mucho nos hacen es, por ejemplo, el esposo y la esposa tienen un hijo y los dos esposos tienen que declarar renta. ¿Se pueden tomar el mismo hijo en su declaración de renta, en este caso los dos empleados, como dependiente económico? La respuesta es no, ¿sí? Por cada padre es un hijo, ¿sí? O la mamá, o el papá, o que si el hijo está en la universidad, que si tiene cantidad de años, entonces es responsable el papá, etcétera. Entonces, miren aquí que en este segundo ejemplo es la misma persona que tuvo los 105 millones de ingresos, pero ya pagó impuestos sobre una tarifa del 19% y como dice Tati, se ahorró 2 millones de pesos y algo. Sí, inclusive se puede superar el 40%, pero pues digamos que la DIAN solo nos permite tomarnos hasta un 40%, ¿sí? Pero yo podría, por ejemplo, hacer una planeación con los aportes a fondos de pensiones voluntarias y ir ingresando dinero y yo qué sé si algún día me retire del trabajo y ese año está difícil, hubo una pandemia, etcétera, puedo retirar esos aportes que me van a quedar como un ingreso para ese año, pero que ya no me va a sumar, o sea, si antes trabajaba y lo retiro, pues me va a incrementar mis ingresos, pero si de pronto en ese año específico que no tenía trabajo lo retiré, pues simplemente me van a quedar como unos ingresos y seguramente no me va a dar a declarar renta. Entonces, son formas de tener una planeación hacia futuro, depende del escenario, depende del perfil del contribuyente, pero es algo muy importante que debemos revisar pues cada ítem, hacer una buena planeación para que pues tengamos éxito como en esta vida tributaria. Listo. Bueno, aquí vemos otra de las partes de la declaración de renta y es la que tiene que ver con cédulas de pensiones, ¿sí? El estatuto tributario contempla que aquellas pensiones, ¿sí? A partir de enero de 1998, dice que solo serán grabadas, es decir, solo se va a tener en cuenta desde X cantidad de valor en adelante para efectos de pagar impuesto aquellas pensiones que excedan de 1.000 VTs mensuales. Entonces, 1.000 VTs mensuales son 35.607.000 pesos. Entonces, yo estoy pensionado. Yo recibo mensualmente 36 millones de pesos. ¿Cuál es la parte que va a estar grabada? Ahora, pensión en Colombia, ¿sí? ¿Cuál es la parte que va a estar grabada de esos 36 millones de pesos? Pues el excedente de 35.607.000 pesos. Ahora, ¿cuál es uno de los beneficios que tiene la cédula de pensiones? Los ingresos no constitutivos. Lo mismo que en las rentas de trabajo, ¿cierto? Y prácticamente en las otras partes de la declaración de renta, los aportes a salud y al Fondo de Solidaridad Pensional. Hay otro beneficio que son las rentas exentas, ¿sí? Entonces, la ley nos dice que si yo recibo pensiones en Colombia, ¿sí? Del sistema pensional colombiano, y estas no excedieron las 1.000 VTs mensuales, es decir, cada mes yo no recibía más de 35.607.000 pesos,
y al año no superaron 12.000 VTs, es decir, 427.284.000 pesos, pues estas van a ser exentas. Y esto para el ejemplo de los 12 meses. Aquello que supere estos topes, ¿sí? Tanto a nivel mensual como a nivel anual, pues tendrán que ser grabadas estos ingresos y tendrán que seguramente pagar el impuesto, ¿sí? Ahora, hay algo bien importante. Como rentas exentas, otro beneficio son las pensiones que se obtienen de los países de la CAN. Entonces está esto de la normatividad internacional que incluye los países de la CAN, Perú, Ecuador. Entonces también acá nos menciona la normatividad de esto. Y aquí una reflexión en cuanto a las pensiones, ¿cierto? Si nosotros analizamos cómo realmente hay que modificar, hay que reformar este aspecto, ¿sí? Las megapensiones y demás, porque a veces somos muy ligeros y decimos como, ay, no, ¿por qué van a grabarnos? Y cuando vamos a detallar la norma, vemos que a veces se es un poco flexible, ¿sí? Con algunas cosas. Bueno, eso ya es dependiendo de la mirada de cada cual. A la persona que no le guste pagar impuesto por X, por Y razón, pues todo le va a parecer mal, ¿cierto? Pero bueno, vamos a Ok. hablar en el deber ser y lo que es. Listo, gracias. Bueno, acá también otra reflexión en esta eh, pues cédula de pensiones. Las personas que reciben pensiones del exterior, estas sí son grabadas, entonces totalmente no pueden aplicar a las rentas exentas, entonces para que lo tengan en cuenta las personas que reciben pensiones en el exterior, y únicamente como tenemos convenio con la CAN, pues digamos que estas sí podrían aplicar al beneficio, pues cuando son los países de la CAN, que son Perú, Bolivia, bueno. Pero en el caso, por ejemplo, de una pensión que se reciba de Francia, pues va a ser totalmente grabada y pues digamos que esto sí va a tener un impacto, entonces ahí también hay que tener una buena planeación. Ahora, Tati, ahí lo que usted menciona, el país de Francia, ya es diferente que haya un tratado de doble imposición, ¿sí? Donde se firma un tratado internacional, ¿cierto? Y, por ejemplo, en los ingresos, ¿no? Por ejemplo, los descuentos tributarios a nivel general. Entonces, yo pagué impuesto en Francia y tengo que declarar renta aquí en Colombia. Y entonces yo lo que hago en la declaración de renta es decir, señores, Estado colombiano, yo realicé el pago de algunos impuestos en Francia y como hay un convenio, un tratado de doble imposición entre Francia y Colombia, entonces voy a tomarme uno de los 5 beneficios que hablamos ahora, que era el descuento tributario, ¿sí? Y voy a reflejarlo ahí en la declaración de renta. Entonces, me acordé de esa parte cuando usted mencionó el país de Francia, Tatiana. Sí, y muy importante porque en otros países cuando recibimos pensiones, pues también nos hacen una especie de retención o nos aplican ciertos impuestos que nos podemos descontar en la declaración de renta y pues que el impacto no va a ser tan grande al momento de pagar el impuesto de renta. Bueno, entrando ya en contexto en otra parte de la declaración, tenemos también el tema de la ganancia ocasional. ¿Qué se considera ganancia ocasional? Lo que se considera ganancia ocasional es lo que recibimos como ingresos que no hacen parte de nuestra actividad normalmente y que pues que no hace parte como de nuestro giro ordinario y que como su nombre lo indica es ocasional. Entonces, digamos, vendimos nuestra casa o nuestro apartamento donde vivimos actualmente y pues esto fue algo ocasional. Entonces, si llevábamos más de 2 años con este bien, pues ya lo podemos considerar como una ganancia ocasional. Esto quiere decir que se va a ir pues por la parte de ganancias ocasionales, no por la cédula general en rentas no laborales y que la tarifa que nos va a aplicar acá es el 10%. Entonces, de cierta forma, las personas que obtienen ingresos por ganancias ocasionales se van a ver como beneficiadas en la tarifa. Adicional a eso, bueno, en ganancias ocasionales tenemos dos tarifas que ya, bueno, más adelante voy a explicar. Como ganancias ocasionales, pues tenemos los activos fijos, que pueden ser el apartamento, la casa, el vehículo, maquinaria, instalaciones, bodegas que pues hacen parte de nuestros activos fijos y que duramos con ellos más de 2 años. Entonces, al momento de venderlos se considera una ganancia ocasional. También las herencias, los legados, las donaciones o cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito
también se considera ganancia ocasional. Lo percibido como porción conyugal se considera ganancia ocasional. Las rifas, las loterías y los similares también es una ganancia ocasional. Y las indemnizaciones por seguros de vida, que también están grabadas con la tarifa aplicable de las ganancias ocasionales, siempre y cuando pues no superen las 12.500 VTs, que son 445 millones de pesos aproximadamente. Entonces estarían grabadas con la tarifa de ganancia ocasional. O sea, si la superan, estarían grabadas, perdón. Entonces, en ganancia ocasional tenemos dos tipos de tarifas. Una es del 10% que aplica para la venta de activos fijos, las herencias y las indemnizaciones de los seguros. Y la otra es del 20% que nos aplica a las rifas y a las loterías. Tati, acá pues puedo alzar la mano allá, levantar la mano, pero la levanto por acá, por este lado. Cuando usted hablaba del bien inmueble, por ejemplo, el apartamento, una de la importancia de una asesoría personalizada, ¿sí? De una planeación tributaria, es que siempre se le pregunta a la persona, ¿usted piensa vender el bien inmueble, su casa, este año 2021? Dependiendo de la respuesta, si el contribuyente dice que sí, pues se le da un tratamiento tributario a ese bien inmueble para que el próximo año que vaya a declarar renta, la ganancia ocasional, el margen donde se va a aplicar ese 10%, pues sea reducido. Si no va a vender su bien inmueble, pues se le da otro tratamiento. Entonces, es ahí donde uno hace ese tipo de preguntas al contribuyente de su planeación tributaria y que va a depender para que pague más ganancia ocasional o menos ganancia ocasional en el momento en que bien venda su apartamento. Y algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, lo de los vehículos, ¿no? Siempre que un vehículo sale a un concesionario, pues eso ya está devaluándose, ¿cierto? Ya está perdiendo valor. Y lo chistoso es que en la ganancia ocasional, si usted tuvo el vehículo por más de 2 años, uno dice, pero ¿cómo va a ser posible que me digan que yo tengo un vehículo y ya superé los 2 años y que me va a representar una ganancia ocasional? Pues allí se le da el tratamiento fiscal pertinente para que no deba pagar ganancia ocasional. No necesita uno esperar 2 años para que el Estado le diga a uno es que usted tuvo una ganancia ocasional porque duró más de 2 años con ese vehículo. No, señor. Ya el otro día de yo sacar el carro del concesionario ya estoy perdiendo dinero. Ok, gracias, Rigor. Bueno, entonces, ¿cómo se ve pues cuando vendemos un bien inmueble o un vehículo y pues teníamos con este bien más de 2 años? Entonces, en nuestra declaración, básicamente lo que se va a hacer es el precio de venta menos el costo fiscal del activo y esto me va a dar la base gravable de la ganancia ocasional y a esa base le va a aplicar el 10% o el 20%. Entonces, en algunos casos no tenemos costo fiscal porque, por ejemplo, si me gané una lotería, pues no tengo cómo justificar un costo. Entonces va el 20% directo sobre el valor que me he ganado. Pero, por ejemplo, si yo compré una casa y esta casa tiene en las escrituras aparecía un costo fiscal que me costaba 300 millones y yo la vendí en 400, entonces, bueno, ahí voy a tener en teoría una base gravable de 100 millones, pero hay unos casos donde nos aplican unas rentas exentas, entonces también hay que revisar porque si, por ejemplo, yo heredo, la norma me permite tomarme hasta 7.700 VTs del valor del inmueble que heredé o de la finca o de la casa y ese valor no va a ser grabado con la tarifa de ganancia ocasional. Es decir, que si excede ese valor de las 7.700 VTs, ya el valor que exceda, pues ese va a ser grabado con el 10%. Pero básicamente es eso, precio menos el costo fiscal y sobre eso se aplica la tarifa del 10%. Bueno, dentro de otras secciones que tenemos en la declaración de renta está también la renta presuntiva. La renta presuntiva básicamente es un impuesto que le da a las personas que tienen patrimonios muy, muy altos y en este caso, por ejemplo, que tienen patrimonios de más de 3.000 millones, entonces muy seguramente pues ya da un impuesto a pagar por renta presuntiva. ¿Qué pasa con la declaración de renta? Si la renta presuntiva al momento de hacer el cálculo nos da mayor a la cédula
de la renta líquida gravable, nuestra declaración se va por renta presuntiva y el impuesto va a ser más agresivo. Pero si la renta presuntiva da por debajo, que es casi la generalidad, entonces pues se paga, como ya habíamos hablado, las tarifas que son progresivas. Para este año la tarifa de renta presuntiva es del 0,5% según el artículo 188 y el próximo año se elimina quedando en 0% la tarifa. Es un impuesto que se va a eliminar, entonces seguramente me imagino que pues dentro de la reforma que piensan hacer pues lo van a revivir porque pues este es un impuesto como para los grandes patrimonios, pero seguramente le darán como otro tipo de manejo. Entonces, solo aplica pues para el régimen ordinario. Las personas que se pasaron al régimen simple y que tienen patrimonios altos, no les aplica la renta presuntiva, entonces pues ahí digamos que hicieron una buena planeación tributaria, pero las personas que se quedaron en el régimen ordinario y que pagan pues por renta presuntiva porque tienen más de 3.000 millones de pesos, tendrían que declarar por renta presuntiva. Tiene algunas exclusiones según el artículo 191 del Estatuto Tributario, donde pues nombra algunas entidades que no les aplica, entidades digamos de aseo, de vigilancia, bueno, ya las vamos a mirar más adelante. Y la depuración también nos dan como un beneficio, por decirlo así, donde nos podemos restar ciertas rentas, ciertos porcentajes para que nuestra renta presuntiva sea menor, el artículo 189. Así es, Tati. Y aquí hay algo bien importante. Recuerden que ahorita hablábamos de las divisiones de la declaración de renta y había una parte que era el patrimonio, ¿sí? Y esta es muy, muy diferente a la parte donde van reflejados los ingresos. Entonces, cuando Tati mencionaba que la renta presuntiva es para aquellos patrimonios que aproximadamente superan los 3.000 millones, pues normalmente esto se da por las propiedades, por las cuentas bancarias, los seguros, personas que tienen activos en el exterior. Entonces, una persona dice, bueno, si yo no quiero pagar impuesto por renta presuntiva, y es decir, el Estado ya no me va a tener en cuenta lo que pasó acá abajo con rentas de trabajo, con rentas no laborales, con los dividendos, sino que el Estado va a decir, no le va a tener en cuenta nada de esta parte de acá de la declaración de renta con ingresos, sino que como usted superó los topes acá en el patrimonio, usted va a tener que pagar de manera más agresiva, como le decía Tati. Allí es donde en una planeación tributaria, pues se miran las figuras societarias, ¿sí? Se constituyen empresas, se pasa el patrimonio como acciones a una empresa con determinadas figuras, es donde se miran los fideicomisos, etcétera, ¿sí? Para tratar de disminuir este patrimonio tan alto. Entonces, aquí es donde entra en juego el derecho societario, derecho civil con los fideicomisos, etcétera. Gracias. Entonces, pues en números, les traje acá como un ejemplo gráfico. ¿Cómo se calcula la renta presuntiva? Básicamente lo que hacemos es mirar el patrimonio líquido del año anterior. ¿Y cuál es el patrimonio líquido? El patrimonio son todos los activos menos las deudas, que son los pasivos, y esto me da el patrimonio líquido. Y a ese patrimonio le aplicamos la tarifa pues vigente, que es el 0,5%. Pero como les decía anteriormente, pues tenemos algunos beneficios que nos podemos descontar. Entonces, me podría descontar, por ejemplo, el valor patrimonial neto de los aportes de acciones poseídas en sociedades nacionales. Me podría descontar el patrimonio neto de bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor. Me podría descontar los valores patrimoniales netos de bienes vinculados a empresas en periodos improductivos. También 19.000 VTs de activos del contribuyente destinados al sector agropecuario. Me puedo descontar también 8.000 VTs de la vivienda, casa, habitación, que es donde vivimos. Entonces, si mi apartamento vale 1.200 millones, pues yo me puedo descontar hasta 8.000 VTs y esto me va a bajar, pues, digamos, la base sobre la cual se va a grabar la renta presuntiva. Y bueno, otra parte de la depuración también es que después de haberme multiplicado esta tarifa al 0,5%, me puedo restar las rentas exentas si obtuve ingresos y si obtuve rentas exentas, que son como los beneficios que ya había hablado Rigoberto. Entonces, pues
a grosso modo es básicamente el tema de la renta presuntiva. Es un impuesto pues que grava los patrimonios de los contribuyentes cuando son muy, muy altos. Y bueno, acá el régimen simple de tributación. Si quieres. Bueno, aquí ya para ir finalizando la presentación, sí, está mucho en boga, ¿no?, lo del régimen simple de tributación, y una de las preguntas es, venga, ¿me conviene permanecer en el régimen ordinario o me traslado al régimen simple de tributación? ¿Y cuál es una de las diferencias? En el régimen ordinario, pues usted paga por aparte diferentes impuestos en determinadas fechas, ¿sí? Entonces usted tiene que estar pendiente que cuándo es el vencimiento para pagar el IVA, cuándo es el vencimiento para pagar el ICA, industria y comercio, cuándo tengo que declarar renta, cuál es la tarifa que le aplica al uno, cuál es la tarifa que le aplica al otro, y entonces por eso se inventó el régimen simple de tributación. ¿Y qué es lo que hace este régimen simple de tributación? Agrupa diferentes impuestos como lo es la renta, industria y comercio y el impuesto al consumo, y les aplica una tarifa única. Es decir, el contribuyente ya no tiene que estar pensando cómo y cuál es la tarifa que le aplica al un impuesto o al otro impuesto, en dónde aplica, aquí o allá, sino que hay una tarifa única que va desde el 1.8% al 14.5%, dependiendo de. Entonces, aquí se consolidan estos impuestos. Aplica para personas naturales como para personas jurídicas y es voluntario. Este impuesto, este régimen se creó con el fin de incentivar a la formalidad, ¿sí? Más que todo para estos sectores que están en la informalidad, como las peluquerías, entre otros, ¿sí? Y incentivarlos a que puedan acceder a la formalidad y puedan contribuir al Estado. Y es voluntario. Ahora, hay ciertos requisitos. El hecho de ser voluntario no significa que no tenga que cumplir ciertos requisitos para poder pertenecer al régimen simple. Y aquí algo particular con este régimen simple de tributación es que no hay beneficios. Recuerden que hace un ratico hablamos de 5 beneficios tributarios, ¿no? Ejemplos de 5 beneficios tributarios. Aquí no hay ningún beneficio tributario por regla general, como lo es los costos o las deducciones, sino que se aplica la tarifa sobre los ingresos brutos. Cuando hablamos de los ingresos brutos es el total, ¿sí? De lo que percibimos. No hay una depuración, no hay una resta, como lo hemos visto en los otros ejemplos, pero sí hay unos beneficios para, por ejemplo, no hay retención en la fuente, ¿sí? Entonces, no se le puede aplicar retención en la fuente a esta persona. Hay una exoneración al pago de parafiscales, es decir, al SENA, al ICBF. Los pagos que recibió esta persona, llámese natural o jurídica, a través de medios electrónicos, se podrá descontar hasta el 0.5% de estos pagos del impuesto a pagar, ¿sí? También se podrá tener como beneficio de descuento los aportes que realice el empleador a cargo de sus empleados en lo que tiene que ver con pensiones. Y aquí hay algo bien importante, ¿sí? Uno escucha mucho como, uy, sí, me voy a pasar para el régimen simple, y otros como, no, eso es malo, no nos pasemos para allí, dependiendo del contribuyente, ¿sí? Tenemos contribuyentes que siempre al contribuyente hay que hacerle un diagnóstico para ver cuál le conviene, el régimen ordinario o el régimen simple de tributación. Como ha habido unos contribuyentes que nos han buscado y quieren pasar al régimen simple de tributación y le decimos, no, a usted no le conviene pasar al régimen simple de tributación, se le explica en la planeación por qué no le conviene, porque usted iría a pagar más, ¿sí? Mejor que es en el régimen ordinario. Como hay otros contribuyentes que después del diagnóstico se llega a la conclusión de que definitivamente le conviene mejor pasarse al régimen simple de tributación y pues esto va a ser más beneficioso. Entonces, básicamente eso es como las reglas generales acerca de los dos regímenes. Ok, sí, importante pues acá tener en cuenta las tarifas son más bajas, pero no nos podemos tomar costos y gastos. Y por ejemplo, los del grupo 2 que tienen la tarifa más bajita, que es el 1.8, pues acá no todo el mundo clasifica, o sea, son más que todo como personas comerciantes, entonces que pueden acceder a este régimen, a este grupo, entonces a obtener esta tarifa. Entonces hay que hacer una planeación si realmente sí me va a beneficiar, porque si yo soy una persona que de pronto, bueno, no, nunca guardo recibos, nunca esto, pues bueno, de cierta manera me ayudaría, pero también hay que mirar las tarifas. Listo. Ahora, Tati, algo que recordé. Hay muchos casos donde, por ejemplo, el contribuyente dice, venga, ¿qué me conviene? Ya sea en el régimen ordinario o en el régimen simple. ¿Hago aportes a tal beneficio para tomar menos en la declaración de renta? ¿O,
o mejor no lo hago, y nosotros le decimos, dependiendo de, porque hay contribuyentes que son muy planeadores y, por ejemplo, dicen, mire, a mí no me importa pagar un poquito más de impuesto de la renta en el régimen ordinario, que es el que vimos hoy, porque yo ese dinero que voy a realizar aportes voluntarios de pensiones, yo lo voy a colocar a producir en tal parte. Entonces, todo dependiendo también de la actividad económica que tenga el contribuyente y las decisiones que tomen. Pero si es alguien que, por ejemplo, dice, no, yo no sé dónde invertir ese dinero, entonces, bueno, inviértalo en un fondo de pensiones voluntario. Entonces, todo dependiendo también de la actividad económica que desempeñe el contribuyente. Bueno, me voy a quedar en esta diapositiva. Hay un punto que no lo plasmamos en diapositivas, pero que me parece importante pues nombrarlo, que es el punto de los documentos. ¿Qué documentos tenemos que tener listos al momento de hacer la declaración de renta? Voy a nombrar algunos, pues realmente no es algo muy complicado, pero sí es importante tener la visión para tenerlos listos con tiempo y que al momento que llegue el momento de elaborar su declaración de renta, pues todo esté ok y no tengamos ningún problema. En cuanto a los activos, pues tenemos que tener listos extractos bancarios, los recibos de pago de los impuestos prediales, los recibos de pago de los vehículos, los certificados de inversión, las facturas, por ejemplo, si tenemos maquinaria. Bueno, básicamente como eso, son como los más generales. Si tenemos deudas, pues también tener certificados de los bancos, de las deudas que tenemos. Si es con algún particular, pues los documentos idóneos para el tema de las deudas, como puede ser una letra de cambio, un pagaré, un contrato, me imagino, Claro ya que sí. Rigo complementa. Y para los ingresos, pues el certificado de ingresos y retenciones, el formulario 220 que se nos lo dan en la empresa, para las personas que son asalariadas, para las personas que trabajan por honorarios. Entonces debemos tener en este caso los contratos, cuando hacemos los contratos por el tema de honorarios, Certificado de retenciones. y los certificados también de retenciones que nos practican. Y bueno, en el caso pues de los independientes, hay algunos que superan, por ejemplo, el tope y que ya tienen que facturar, entonces tener las facturas cuando son personas naturales responsables de IVA que superan los 129 millones, que más o menos es el tope para el IVA, tener las facturas pues de venta, y las personas que no hacen facturas de venta pues tener digamos los registros, los extractos bancarios, las cuentas de cobro de las transacciones pues que realizan, y también guardar las facturas de compras que están a nombre de ellos para poderse tomar los costos y los gastos. En cuanto a los beneficios que nombraba Rigoberto, por ejemplo, si yo pagué medicina prepagada, pues tengo que solicitar el certificado de los pagos que hice de medicina prepagada, los pagos de las planillas como salud, pensión. También si pagué, hice aportes a una cuenta de AFC. AFC, entonces también tener el certificado. Y pues básicamente, y los certificados de retención, básicamente estos son los documentos pues que solicitamos o solicitan las personas, los contadores o los abogados tributaristas al momento de realizar la declaración de renta. Bueno, pues Entonces, hasta aquí llegamos y esperemos que haya podido ser de su agrado. Aquí están nuestras redes sociales y los servicios, los diferentes servicios que prestamos y bueno, muchas gracias. sí, muchas gracias a todas las personas que asistieron, que se tomaron el tiempo para este tema que es bien importante y que realmente se le debe prestar atención al momento de hacer la declaración de renta. Y muchas gracias, y cualquier cosa nos pueden seguir por redes sociales, ahí nos pueden preguntar cualquier cosa, estamos con mucho gusto a disposición. Bueno, muchas gracias Tatiana y Rigoberto. Les cuento que tenemos muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes. Antes de pasar a la sección de preguntas, les cuento a todos los que han preguntado, como siempre vamos a enviar mañana un correo con el enlace a la grabación. Vamos a enviar también esta presentación que vieron hoy y los datos de contacto de nuestros panelistas. Y también vamos a enviar las instrucciones de una actividad
qué tributa tiene planeada para todos los inscritos. Si nos pueden contar de qué se va a tratar esa actividad. Eso, Nicolás, nos leyó la mente. También se va a enviar un formulario, sí, donde se va a poder responder unas preguntas acerca de la actividad y hay unos incentivos allí para un concurso, ¿sí? Para las personas que se inscriban, no solamente para los que asistieron el día de hoy, sino para cualquier egresado que diligencie el formulario. Y posteriormente pues escogeremos un ganador y va a tener unos beneficios que tienen que ver con las declaraciones de renta, unos porcentajes de descuento o su totalidad. No recuerdo en este momento, pero allí está ya enfocado en el formulario que hicimos llegar a la Universidad de los Andes, muy amablemente a Nicolás y a todo el equipo que nos han prestado toda esta ayuda durante todos estos días. Entonces va a estar muy bueno para que ustedes puedan participar y podamos tener el gusto de darle la asesoría en los incentivos correspondientes. Excelente, Rigoberto. Sí, pues tuvimos una gran asistencia. Les agradecemos a todos que, aunque nos coincidió con un partido, que eso también nos puso un poco la red difícil hoy, hayan estado hasta este momento. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Si no alcanzamos a hacerles su pregunta esta noche, pues ahí tienen los datos de Tatiana y Rigoberto para cualquier duda y para ponerse en contacto con ellos y tal vez acordar algún servicio con ellos. Bueno, le voy a dar la palabra a algunas personas que tienen levantada la mano. Por favor, revisar que no hayan levantado la mano accidentalmente y recuerden que cuando les dé la palabra deben oprimir el botón que dice cancelar, silenciar ahora. De esta manera van a abrir el micrófono. Bueno, la primera persona a la que le voy a dar la palabra es Marta Castañeda. Marta, si me escuchas, puedes abrir tu micrófono. Bueno, parece que Marta Castañeda, ¿estás ahí? Bueno, vamos a darle la palabra a la siguiente persona que es Benildo Sánchez. Puedes abrir el micrófono, Benildo. No, parece que tenemos algún problema con los micrófonos. Vamos a intentar con otra persona y si no, pues leemos las preguntas que hemos recogido. Le acabo de dar la palabra a Clemencia Rodríguez. Si puedes abrir tu micrófono. Hola, hola. Hola, Listo, te escuchamos. hola. Buenas noches. Clemencia. Bueno, vamos a ir con algunas preguntas que tenemos, que hemos recogido para ir avanzando. Esta es una pregunta de María Pérez. Ella pregunta, si la persona vive en el exterior, en los Estados Unidos, y paga impuestos en ese país, ¿también tiene que pagar en Colombia? Bueno, yo voy a responder la pregunta. Básicamente, si en este momento no es residente fiscal colombiano, eso lo podemos revisar en el artículo 10 del Estatuto Tributario. ¿Y qué vemos en el artículo 10 del Estatuto Tributario? Ahí podemos identificar si la persona lleva más de 183 días por fuera del país, si sus bienes inmuebles, el 50% están en Colombia o no están en Colombia. También adicional a eso, si el 50% de los bienes de esta persona están administrados en Colombia, eh, si eso pasa, si cumplimos alguna de las variables del artículo 10 del Estatuto Tributario, tendríamos que declarar renta en Colombia. Así estemos viviendo en Estados Unidos. Eso nos convertiría en residentes fiscales colombianos. Entonces, ya tendríamos pues que revisar más a profundidad, digamos, el perfil tributario de la persona que nos hizo la pregunta para entender si tiene bienes en Colombia, si estuvo en Colombia por más de 183 días, si su cónyuge vive en Colombia, cónyuge, perdón, Cónyuge. no puedo pronunciarlo. Y bueno, básicamente, entre otras variables, para poder determinar si esta persona es residente o no
fiscal colombiana. No sé Además, si tú quieras. además mirar si hay el convenio de doble, el tratado de doble imposición también para efectos donde tenga que declarar. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta. Esta es de María Sarmiento. Ella dice, ¿cómo se puede solicitar de manera efectiva la devolución de dineros por parte de la DIAN? Tengo un saldo a favor que no me han reconocido y no tengo claro el trámite para solicitar que me apliquen ese saldo a favor. Así es. Bueno, asumimos que es un saldo a favor en renta, ¿sí? Entonces, pues básicamente lo primero que hay que tener en cuenta es los soportes, ¿sí? Y dependiendo de qué generó el saldo a favor. Normalmente es por las retenciones que se efectuaron al contribuyente, ¿sí? Y esto le fue generando un saldo a favor año a año. El trámite que hay que iniciar es todo de manera virtual, ¿sí? Antes era presencial, había que llevar los documentos, sacar cita y demás. Ahora ya todo es de manera virtual. Hay una parte correspondiente en el aplicativo Muisca, que es el que se llama el aplicativo de la DIAN, donde uno ingresa, donde el usuario, el contribuyente mira su información de terceros. Hay una parte donde tiene que ver con la solicitud de saldo a favor en renta, la solicitud de devoluciones. Básicamente uno tiene que diligenciar unos formularios, unos formatos, el formulario 010, el formato y el formulario de las retenciones. Hay que mirar si, por ejemplo, fue empleado o si fue independiente, entonces hay que relacionar los costos y los gastos. Hay algunas excepciones donde no se relacionan esto, sino que dependiendo si el contribuyente tiene un perfil alto de riesgo, pues se pasa a un proceso de fiscalización y un funcionario de la administración tributaria pues se coloca en contacto con y le dice, mire, necesito tales soportes. Entonces, básicamente, el trámite todo es de manera virtual. Siempre hay que estar muy pendiente es de lo que tiene que ver con las inadmisiones. Sí, se presenta mucho, que el contribuyente presenta la solicitud de saldo a favor y si no se cumplen los requisitos, pues la administración tributaria expide un auto inadmisorio donde le dice, mire, usted según la normatividad no cumplió con estos requisitos mínimos, no relacionó bien las retenciones en la fuente, tal retención que usted relacionó no existe ese retenedor o esa retención no se ve reflejada en la información exógena, etcétera. Entonces ahí ya entraría uno a, si le inadmiten, pues derechos de petición donde uno aclara el por qué sí o el por qué no está de acuerdo, el donde argumenta, donde explica, y eso es muy importante, ¿sí? Para que no sigan inadmitiendo. Una vez el primer derecho, el auto inadmisorio, usted mirar y determinar y elevar un derecho de petición y usted decir, no, mire, es que yo tengo la razón, ustedes se equivocaron, lo que pasa es esto y aquello. Muchas veces el contribuyente pues no hace esta tarea juiciosa y en el primer auto inadmisorio fueron 2 causales y no hace bien la tareita y ya la administración tributaria despide otro auto inadmisorio y cómo le parece que ya no van a ser 2 causales de inadmisión sino 5. ¿Por qué? Porque también depende del funcionario sustanciador que tenga que ver el trámite, ¿cierto? Le encuentra más inconsistencias, etcétera. Entonces, básicamente es eso. Muchas gracias, Rigoberto y Tatiana. Bueno, ahora voy a hacer una pequeña cuñita. Tributa es uno de los emprendimientos de egresados que pertenece al grupo Uniandino, Apoya Uniandino en Facebook. En ese grupo pueden, si desean inscribirse, siguiendo las reglas del grupo, dejándonos sus datos y si tienen cuenta de egresado activa, esto es muy importante, eh, pueden compartir ahí sus emprendimientos y apoyar emprendimientos de otros egresados. Bueno, luego de esta cuñita vamos a darle la oportunidad a otra persona que tiene la mano levantada. Esperemos que tengamos suerte. Le doy la palabra a Luisa Silva. Si quieres abrir tu micrófono, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, te buenas escuchamos. tardes. Bueno, yo no sé si tengo la opción tenía 4 preguntas. La primera es, ¿puede un padre ser independiente para las deducciones? Entendí que sí, pero entonces, ¿cómo aplicaría? ¿Puede ser qué? Qué pena. Un papá independiente para las deducciones. Sí. ¿Y cómo Dependiente. aplica? Perdóname, sí, puede ser dependiente, me equivoqué con la pregunta. ¿Y cómo aplica por la situación que se vivía a 31 de diciembre del año anterior? ¿O el hijo no pudo haber sido dependiente de uno todo el año?
Esa es mi primera pregunta. No sé si fui clara. Bueno, yo quería hacerte una pregunta ahí. La pregunta es si el padre puede ser dependiente económico o el hijo. Sí, para las deducciones. No, Para el las- hijo sé que sí, pero por ejemplo el hijo pudo ser dependiente hasta mitad del año anterior. A partir de entonces no, y a 31 de diciembre ya no lo era. En ese ejemplo, ¿puede el padre ser dependiente? Sí, sí puede ser el padre dependiente económico siempre y cuando pues se logre comprobar que el padre no recibió ingresos mayores a un salario mínimo y que efectivamente pues sí estuvo dependiendo de la persona, en este caso de tipo un ejemplo, entonces se puede tomar el beneficio como dependiente económico. Por ejemplo, allí es dependiendo de la cantidad de meses, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, yo voy a tomarme como dependiente económico a mi papá, pero yo no trabajé los 12 meses, ¿sí? Y esto es para el caso del empleado, ¿sí? Para el que aplican rentas de trabajo, ¿sí? No para el que está como independiente en rentas no laborales. Entonces, yo como empleado no trabajé 12 meses, pues yo no voy a poder acudir a tomarme como dependiente económico por los 12 meses a mi papá. Va a ser proporcional a los meses que yo haya trabajado. Hay unos topes de VTs mensuales y anuales. Entonces, dependiendo de eso, de los ingresos que tuvo el papá, como bien lo dijo Tatiana, y pues esto se comprueba ya sea con un certificado de ingresos de contador, ¿sí? Y bueno, eso también se relaciona a la declaración de renta allí. Ya. Tenía una segunda ¿Cuál sería pregunta y tu otra pues pregunta? sí, pues es que eran 4 y entiendo si solamente puedo con algunas de ellas. Bueno, Señor, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Qué pena. Luisa, Ah, Luisa. Luisa Luisa, Silva. bueno, preguntemos a... Listo. Por nosotros con mucho gusto. No sé, Nicolás, si se puede una persona más de una pregunta, Sí, más de dependiendo una, y eso lo de cómo... entiendo, que Claro, hay más no, preguntas. dale tranquila con tu pregunta Ah, bueno, y listo. luego le damos el turno a otra persona, pero tranquila, no Listo. te Muchas preocupes. gracias. Bien pueda, Ok, Luisa. sí, pues mi segunda pregunta es, el año pasado algunos funcionarios públicos nos cobraron un impuesto COVID. Digamos, con toda la sentencia de la Corte, pues este no debió ser cobrado y lo podemos deducir este año. ¿Se deduce al igual que se deduce la retención en la fuente? Efectivamente, hay una parte dispuesta en la declaración de renta para el año grabable 2020, donde está relacionado este tema del COVID. Entonces, allí Ok, se puede mirar el impuesto solidario y acá estoy viendo la normatividad. Efectivamente, la sentencia C293 del 5 de agosto del 2020 y este aporte que se hizo, efectivamente, está aquí en retenciones y autorretenciones. Y creo Sí, que se puede está. tomar como un ingreso no constitutivo de renta, ok. pero ya tendríamos como revisarlo más a profundidad en la estructura de la declaración, de acuerdo a los topes y los valores, pero sí, efectivamente está en una sentencia, entonces no lo podemos tomar. Aquí yo lo tengo relacionado, Tatiana, sí lo Ya tenemos acá relacionado, lo del COVID, que tiene que ver con sí. COVID 2019 y la sentencia y el decreto. Acá ¿Y está en qué relacionado. parte está para tomarlo? ¿Un descuento tributario? Está aquí en como descuentos. Está como descuentos, Como efectivamente. Como un descuentos. descuento tributario, sí. Ok, Sí, lo podemos- ujú, Listo. ok. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle otros minuticos, ya que hay tantas preguntas. Vamos a darle la palabra a Jorge Londoño, que también tiene la mano levantada. Abono por inexequibilidad de impuesto es lo que determinó la Corte, ¿sí? Entonces, menos se depura, se resta en la declaración de renta el abono. ¿Por qué? Porque fue declarado inexequible este impuesto. Inexequible, recordemos que es inconstitucional. Es decir, este impuesto va en contra o fue en contra en su momento de la Constitución Nacional y por lo tanto a quienes se les aplicó este impuesto, pues se va a depurar o se va a restar en la respectiva declaración de renta por esta sentencia que emitió la Corte Constitucional, efectivamente. Muchas gracias. Con mucho gusto, Luisa. Feliz noche. Adelante, Jorge, si tienes una pregunta. Sí, gracias. Buenas noches. Excelente la presentación. Son dos cosas muy puntuales casi para que su respuesta sea sí o no. La primera es si los intereses que se pagan
por créditos diferentes a vivienda, por ejemplo, créditos de consumo, por ejemplo, adquisición de vehículos, se pueden llevar como deducciones. Estos intereses no están contemplados para el crédito de vehículo, no están contemplados y entre las diapositivas de hecho no los mencionamos y no están, definitivamente no. Pero podríamos de pronto revisar, porque pues si bien no es un descuento, no es una deducción, si el señor Jorge es asalariado o es independiente. Asalariado. Sí, no, entonces en este caso no le aplicaría, pero por ejemplo para el caso de las personas independientes que utilizan su vehículo para trabajar y que digamos esta deuda fue como, hace parte como del giro ordinario de la actividad que desarrolla, El costo del sí gasto. podríamos justificar esto como un gasto financiero y podríamos revisar si nos podemos tomar los intereses. Habría la posibilidad, creo que sí aplica ahí una norma, pero como es el caso tuyo que eres empleado, entonces hay ciertas limitaciones y no nos permite. Bueno, muchas gracias. A Mucho ti gusto. muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tatiana y Rigoberto. Vamos ahí con otras preguntitas rápidamente. Esta es de Judy Pita. Ella dice, buena tarde, ¿para este año es obligatoria la firma digital? Bueno, normalmente la firma electrónica, me imagino que es la que está hablando de la firma electrónica, es decir, aquel instrumento que está contemplado dentro de la plataforma Muisca para que el contribuyente pueda firmar, es decir, le aparezca el circulito como de presentado, ¿sí? La declaración de renta y pueda efectuar el pago en el caso que le dé un impuesto a cargo de manera virtual, ¿sí? Quien no tiene la firma electrónica, es decir, quien no tenga asignado esto, pues normalmente tiene que imprimir su declaración de renta, tiene que ir al banco independientemente de que le impuesto a pagar o no le impuesto a pagar para que le coloquen el sello. La firma electrónica, hasta hace como 2 días que estábamos mirando en el sistema Muisca, se puede habilitar y de esa manera pues ya es un beneficio para el contribuyente porque se evita ir al banco. Si quiso pagar el impuesto ese día a las 7 de la noche, pues no hay ningún problema, lo paga de manera virtual a través de su cuenta bancaria. Y recordemos que esta firma electrónica se habilitó fue por lo de la pandemia, porque antes no todos los contribuyentes podían tener esta firma electrónica y se daba el sistema convencional de tener que ir al banco con la declaración de renta impresa. Solo aplicaba para algunos. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros siempre damos es, mire, aprovechemos la pandemia y saquémosle lo bueno y active su firma electrónica para que evite ir al banco, para hacer filas, puede pagar por internet, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Mauricio Castillo. Adelante, Mauricio, ¿puedes abrir tu micrófono? No, creo que lo perdimos. Vamos a intentar con otra persona que tiene la mano levantada, es Clara Amaya. Clara, ¿sí me escuchas? Te escuchamos. ¿Clara? No, tenemos Dice algún problema. ¿Escuchan? Sí, ya te escuchamos. Bueno, mi pregunta es esta. Vivo en Estados Unidos, y trabajo allá, pero tengo un apartamento en Bogotá que tiene un avalúo de 350 millones y recibo, y entonces como por el apartamento tengo que declarar, pero tengo que declarar también lo de Estados Unidos. Ok, solo tienes el apartamento en Colombia. Solo el apartamento y una cuenta bancaria donde me consignan 3 millones mensuales de la renta del apartamento, o sea, 36 millones al año. Ok, ¿y en Estados Unidos tienes bienes? No, bienes inmuebles no. Sí.
Bueno, en teoría sí, eso te vuelve residente fiscal porque el 50% de tu patrimonio, el 50% de tus bienes están en Colombia, más del 50%. Entonces, sí tendrías que declarar el impuesto, los ingresos que tienes en Estados Unidos, pero ya tendríamos que revisar también, pues, digamos, no sé si en Estados Unidos tú tengas que declarar algún impuesto. Claro, porque yo soy empleada en Estados Unidos y tengo que pagar todos los impuestos y vivo allá. Ok, entonces ya tendríamos que revisar si con Estados Unidos tenemos tratado de doble imposición para ver esos impuestos que estás pagando en Estados Unidos, si te los puedes descontar acá en Colombia. Pero entonces sí tendrías que declarar esos ingresos que estás obteniendo allá porque Pero tienes... no puedo dejar de declararlos, mejor dicho, yo hasta ahora nunca los he declarado. Yo tengo con el apartamento como 30 años. Con la cuenta sí hasta hace un año, todo el año pasado, porque antes no tenía el apartamento arrendado. Entonces ahora pues tengo esos ingresos, pero no tengo, yo nunca lo he declarado, nunca he declarado allá y aquí, no, solo declaro lo de allá, allá. Y por el apartamento, pues eh, he pagado, pues he hecho declaración durante varios años Sí, en Colombia tendrías que en hacer la Colombia. declaración del apartamento y declarar estos ingresos que estás obteniendo en el exterior y también revisar estos impuestos que te están aplicando en este país para ver si te los puedes descontar, dado que pues eso te convierte en residente fiscal colombiano. Ah, Entonces, bueno. ya tendríamos que revisar, digamos, tu caso más a profundidad, por lo que es un caso pues ya de tributación internacional, pero revisar bien pues los tratados que tenemos y pues si quieres Y nos... ahí habría que Sí. mirar, Tati. Tatiana ya da por sentado que tendremos que revisar como si la señora Clara amablemente quisiera tener con nosotros la asesoría. Pero bueno, muy positiva, Tati, esa es la idea. No, Eh, no, muchas gracias, claro que sí. Señora Clara, también habría que mirar cada año gravable, ¿sí? Por ejemplo, si hay un tratado de doble imposición, recordemos que el tratado de doble imposición es básicamente una norma donde dice, mire, como usted tributó en dos países, entonces en este país se puede tomar unos beneficios por haber pagado impuesto en el otro. Entonces, hay que mirar cada año gravable. Puede que en un año gravable sí hubiera sido en los dos países, en otro año gravable en un solo país, todo dependiendo de, hay que analizar el caso específico. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a ustedes. Bueno, Bueno, nos extendimos un poco más de lo normal, ya iríamos hasta las 7:45, o sea que tenemos tiempo para un par de preguntitas más. Esta es otra del chat de Tani Moreno. Ella pregunta, ¿el plan complementario en salud aplica también como medicina prepagada para ser deducida? La respuesta es sí. bueno, hay unos seguros que nos aplica. No sé dónde está ese artículo, Sí, revisémoslo, los que planes nos complementarios. aplica como si fuera medicina prepagada y nos los podemos tomar como una deducción, plan complementario. Verificar plan complementario de salud. Dame un momento, yo también reviso. Creo que sí hay un concepto de la DIAN donde menciona que semejante a medicina prepagada se lo puede tomar. Habría que verificar el concepto, pero si no estoy mal, hay un concepto que leímos sobre este tema y de hecho el año pasado Sí, se tomó con un cliente. con No el vamos a decir tema el de nombre para no boletear el cliente. No. Sí, pero sí se Ok. podría tomar. Hay que revisar pues como el tipo de plan complementario porque es que hay unos que aplican, o sea, tienen en cuenta como seguros como salud y seguros de salud, entonces aplican como si fuera medicina prepagada. Pero sí hay un concepto de la DIAN que me permite, aparte de medicina prepagada, tomarme como este tipo de pagos que se hacen adicionales a la salud. Menciona varios tipos de servicios con salud, adicional a la medicina preparada.
Bueno, muchas gracias, Tatiana y Rigoberto. Ya vamos con la última pregunta. Sabemos que quedan muchas preguntas sin resolver, pero mañana van a recibir los datos de contacto de Tributa para que se pongan en contacto con ellos. Bueno, la última persona de las que tenían levantada la mano, Luis Guerrero. Si me escuchas, puedes abrir tu micrófono. Sí, buenas tardes. Es sencilla la pregunta. Si uno fuera jubilado en Colombia, ¿podría ser no residente colombiano? Es decir, si tienes pensión en Colombia, Sí, señor. ¿Con pensión en Colombia puede uno ser no residente colombiano? depende. Si vives en el exterior, Sí, y viviendo en el exterior más de 180 y tantos días, no teniendo activos adicionales, solo la pensión en Colombia. sí, eso no te haría residente colombiano. ¿No? Exactamente. Perfecto, No. gracias. Bueno, Mucho gusto. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a todos los asistentes. Nuevamente mañana van a recibir el enlace a la grabación, la presentación, los datos de contacto y el formulario para la actividad que nos propone Tributa. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Tatiana y Rigoberto, y feliz noche para todos. Muchas gracias a gracias a ustedes, a todo el ustedes. equipo de la Universidad de los Andes que estuvo muy atento durante todos estos días en darnos la asistencia y gracias por todo eso. Y Sí, a los gracias asistentes. por este espacio y gracias a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Solo una cosita, el espacio de la encuesta no funciona. Gracias, Luisa. El enlace ya lo verificamos. Vamos a enviar el enlace mañana también en el correo por si acaso a alguien no le funcionó. Perfecto, Muchísimas gracias por tu gracias. comentario. Gracias.